Bueno, continuamos con el curso sobre los usos de la dignidad. En este segundo módulo vamos a tener la exposición de la abogada magíster Gisela Ferrari. Ella es becaria doctoral del CONICET, además es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina y es integrante del equipo de investigación. Antes de darle la palabra a Gisela, quisiera indicar que el tema que ella va a exponer ya nos adentra en el tema propio de nuestro curso, que es la Corte Interamericana. Este primer encuentro, como ustedes se darán cuenta, es un poco un marco. El profesor Maino ofreció unas perspectivas filosóficas sobre el término dignidad y la profesora Ferrari nos va a ofrecer una perspectiva histórica sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera resaltar que la profesora Ferrari ha sido una activa partícipe de una obra colectiva dirigida por el profesor Alfonso Santiago y la profesora Bellocchio sobre la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en base a esa experiencia le hemos pedido esta exposición que intentará hacer un brevísimo resumen. Estamos hablando de muchísimos años para ser resumidos en 50 minutos, así que por avanzado le quiero agradecer a Gisela su generosidad en responder a esta invitación, a tratar de ofrecernos un panorama, una mirada de síntesis de la Corte. Y en los próximos módulos iremos ya entrando a explicar los usos de la dignidad que, tal cual la metodología desarrollada en nuestro proyecto de investigación, algunas fórmulas que fuimos encontrando y los usos en relación a algunos temas en particular. Así que quería, por lo tanto, dejar el marco de estos dos módulos introductorios y darle entonces ya sin más la palabra a la profesora Gisela Ferrari. Gisela. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Les voy a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, entonces, como les comentaba Nicolás, en mis minutos de exposición voy a hablar sobre cómo se enmarca desde el punto de vista histórico la investigación que llevó a cabo este equipo acerca del concepto de dignidad en la jurisprudencia de la Corte. Y para eso hoy voy a hablar acerca de cómo surge, indagar un poco acerca de cómo surge y cómo se consolida la Corte en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. Por supuesto que para hacer eso primero tenemos que ver también cómo surge el sistema interamericano, propiamente dicho, y cómo surge la Corte dentro del sistema interamericano. Luego me gustaría hablar un poco acerca de la creación de la Corte y finalmente dar un pantallazo sobre las distintas etapas de la jurisprudencia de la Corte y destacar dentro de esas etapas los primeros años, los primeros pasos en la jurisprudencia de la Corte. Bueno, entonces primero voy a empezar con una breve cronología del sistema interamericano. Vemos acá a George Marshall dirigiéndose a la audiencia en la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá en 1948, y en esta 9ª conferencia es en la que se adopta la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En esta 9ª conferencia, entonces, como les decía, se firma esta declaración. Se lo hizo algunos meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo cual la declaración fue el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, y la declaración a su vez sentó las bases para la adopción de la Convención. Como les comenté también, se firmó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y
se adoptó ya desde este momento la resolución 31 que se titulaba Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre. Veamos un poco en qué consistía esta resolución. En realidad, la idea de adoptar una convención surgió de, digamos, del deseo de que exista una Corte Regional de Derechos Humanos y no al revés. Esto es una particularidad dentro del sistema interamericano. En esta resolución se afirmó que la protección de los derechos que estaban contenidos en la Declaración Americana tenía que ser garantizada por un órgano jurídico, porque, bien sostenía la resolución, no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente. Entonces lo que hicieron fue encomendarle al Comité Jurídico Interamericano que se elabore un proyecto de estatuto directamente para crear la Corte. Y la Corte se encargaría de garantizar estos derechos contenidos en la declaración. Ahora bien, cuando el comité recibe este pedido, elabora un informe y dice que no hay suficiente derecho positivo sobre la materia y que en realidad lo que había que hacer era adoptar primero una convención que tuviese normas de esa naturaleza y después pensar en un estatuto para el tribunal. Así es como llegamos a la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que se celebró en Santiago de Chile en 1959, y ahí ya finalmente se declara que dados los progresos que se habían alcanzado en materia de derechos humanos después de 11 años de proclamada la declaración, el continente ya se encontraba en condiciones de celebrar una convención. Y entonces nuevamente se le encomienda al Consejo Interamericano de Jurisconsultos que se elabore un proyecto de convención sobre derechos humanos. En realidad, lo que se hizo fue encomendarle la elaboración de dos proyectos por separado, uno que contenga una declaración de derechos y otro que regule a la Corte Interamericana, pero el comité consideró que por una cuestión metodológica era más conveniente elaborar un solo proyecto. A su vez, en esta quinta reunión de consulta, se dispuso crear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se iba a encargar de promover el respeto de tales derechos. Por lo tanto, la comisión es anterior a la Convención Americana. La comisión empieza a funcionar un año después, en 1960. El siguiente paso en esta cronología es la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense que desde la fecha anterior ya tenemos 10 años, ¿sí? O sea que el proceso de redacción y de negociación de la convención duró 10 años. La Comisión Interamericana estuvo bastante involucrada en el proceso de redacción de la convención. Y finalmente, el 22 de noviembre de 1969, representantes de los estados de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela firmaron la Convención Americana. Y la Convención, en su segunda parte, crea a la Corte Interamericana. Ahora bien, como sabemos, la Corte no comenzó a funcionar en este momento porque lo que necesitábamos era que se reúnan el número mínimo de ratificaciones necesarias para que entre en vigencia la Convención. Y eso llevó 9 años de espera. Y aquí hay que resaltar el papel de Jimmy Carter. No sé por qué hay un error en el título. Esto es un error mío, disculpen. Jimmy Carter tuvo un gran papel en que se consiga el número mínimo de ratificaciones para que entre en vigencia la Convención Americana. Él también trabajó para fortalecer a la Comisión. Y en el marco de ceremonia de la firma de los tratados del Canal de Panamá, muchos jefes de Estado de Latinoamérica viajaron a Washington y él aprovechó algunas reuniones confidenciales paralelas a los actos oficiales y la presencia de los jefes de Estado ahí en Washington para instarlos a garantizar los derechos humanos y a ratificar la convención. Además, Carter fue el que impulsó que el gobierno estadounidense firme la convención. Sabemos que nunca la ratificó, pero firma la convención en 1977 y eso fue un último impulso que
hizo que aumentara el número de ratificaciones de la Convención. Y así entonces llegamos a que finalmente en 1978 se logra conseguir el número mínimo de ratificaciones para que la Convención entre en vigencia, 1978. Se eligen a los primeros jueces de la Corte en 1979, y entonces acá ya pasamos a ver cómo se crea, propiamente hablando, la Corte Interamericana. Vemos acá una de las primeras reuniones de los jueces de la Corte. Entonces, como si no fuese suficiente con todos los años de espera que hubo entre el nacimiento del sistema interamericano, la creación de la Organización de Estados Americanos, hasta que finalmente se pudo firmar la convención y finalmente entrase en vigencia, acá para poner en funcionamiento la Corte hubo que superar muchísimos obstáculos. El principal fueron los problemas presupuestarios y la reticencia de los gobiernos de la región. En este momento todavía había una prevalencia de gobiernos dictatoriales en la región latinoamericana, por lo cual había una gran reticencia a poner en funcionamiento a la Corte. Y entonces los jueces tuvieron que trabajar con gran dedicación durante los primeros años para poner en marcha el tribunal. Vemos acá al juez Thomas Buergenthal, que también fue juez de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia, y también fue el único juez de nacionalidad estadounidense que tuvo la Corte Interamericana. Y él dice lo siguiente: cuando me integré a la Corte Interamericana, gran parte del hemisferio occidental sufría de violaciones masivas a los derechos humanos. La Guerra Fría en la América de aquella época permitió que los regímenes militares y las dictaduras civiles torturaran e hicieran desaparecer a cualquier persona que catalogaran como subversivo. Pero aparte de los problemas políticos que ese ambiente representaba para los derechos humanos, también a nivel práctico hubo que empezar de cero. El estatuto, el reglamento y el convenio de sede tuvieron que ser redactados y negociados. Se promulgaron procedimientos judiciales internos, se contrató personal e incluso se seleccionaron y compraron las togas. Todo esto y más se logró sin presupuesto, con jueces a tiempo parcial y sin previa experiencia judicial. Por ejemplo, Thomas Buergenthal era profesor en una universidad en Estados Unidos y no tenía experiencia judicial antes de ingresar a la Corte Interamericana. Entonces, vemos ya cómo se da la primera reunión de los jueces de la Corte. Poco después de la elección de los jueces, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos convoca una reunión en Washington para que los jueces se puedan conocer y para que puedan dar los primeros pasos en la organización de la Corte. Y en esa primera reunión se elige como presidente y vicepresidente de la Corte a los jueces Pisa, Escalante y Cisneros, y también se elige al primer secretario interino de la Corte, que después se iba a convertir en un juez del tribunal, Manuel Ventura Robles. Y vemos también acá, esta foto es del Teatro Nacional de San José de Costa Rica, y este edificio es importante porque aquí se llevó a cabo la ceremonia de instalación de la Corte en Costa Rica, luego de que los estados parte de la Convención Americana acepten la oferta de Costa Rica de ser la sede de la Corte, y también es importante porque 10 años antes, en este mismo teatro, se había firmado la Convención Americana. Llegamos entonces al momento en el que se celebra el primer periodo ordinario de sesiones. Y entonces la Corte lo que tiene que hacer en este primer periodo es, por un lado, redactar su estatuto, y por el otro lado, presentar un presupuesto para los años 1980 y 1981. Las dos cosas tenían que ser sometidas a la aprobación de la Asamblea General, y esto trajo problemas. ¿Por qué? Bueno, en fin, ¿por qué trae problemas? Porque lo que teníamos que ver era si la Corte iba a ser una corte al estilo de la Corte Internacional de Justicia, es decir, una corte permanente con jueces que trabajan a tiempo completo, lo cual requería un presupuesto mayor, o si los jueces iban a trabajar a medio tiempo, con excepción del presidente, que lo iba a hacer a tiempo completo. Entonces,
a los 2 proyectos de estatuto, la Corte acompañó 2 proyectos de presupuesto, pero se llevaron lamentablemente una gran sorpresa cuando asistieron al 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, en vistas a que se apruebe alguno de estos 2 estatutos y se les asigne el presupuesto. Como representantes a la sesión van los jueces Pisa, Escalante y Wergenthal, y se llevan 2 grandes desilusiones. La primera es que la Asamblea decide no adoptar ninguna de las 2 opciones de estatuto. Lo que dicen es que los jueces tenían que estar a disposición de la Corte y que iban a asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se convocaran con la frecuencia y el tiempo que sea necesario. Y como no se aprobó ninguno de los 2 proyectos de estatuto, entonces tampoco se aprobó ningún proyecto de presupuesto. La Corte se quedó sin estatuto y sin presupuesto. Y acá cuenta el juez Wergenthal, puse en alguna de las diapositivas el link al texto completo de estos recuerdos que tiene el juez de los primeros pasos de la Corte, que es bastante detallado y muy interesante, para que después lo puedan ver. Y él sobre esto dice: esa Asamblea General fue dominada por estados que se oponían fuertemente a cualquier institución regional para la protección de los derechos humanos. Lograron obstruir todos nuestros esfuerzos por fortalecer a la Corte, incluyendo una propuesta para su funcionamiento a tiempo completo. La Corte, de todos modos, persiste, y en el 2º periodo ordinario de sesiones, logra tener un 2º periodo ordinario de sesiones, porque, como les conté, no tenía presupuesto, gracias a un apoyo económico del gobierno de Costa Rica y a una asignación de emergencia de la Organización de Estados Americanos. Tampoco contaba con edificio. Sesionaba en unas oficinas provisionales que estaban en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recién en junio se iba a trasladar a la residencia del barrio Los Yoses, donde continúa funcionando hasta el día de hoy. Estas sesiones, este 2º periodo ordinario, se dedica a redactar el reglamento, no lo terminan, tienen que adoptar un reglamento provisorio, y también empiezan a trabajar en el acuerdo de sede con Costa Rica. En el 3er periodo ordinario de sesiones, ahí sí finalmente adoptan el reglamento y trabajan en el acuerdo de sede con Costa Rica. El acuerdo de sede con Costa Rica es interesante por 2 cuestiones. La primera, porque estipula que las decisiones de la Corte tendrían la misma fuerza ejecutiva que las dictadas por los tribunales costarricenses. Sobre esto ahora voy a mostrar algo que dijo el juez Thomas Wergenthal. Y la segunda disposición interesante es que se acordaría también a los jueces y a los comparecientes ante el tribunal ciertas inmunidades y privilegios similares a los de los diplomáticos. Esto en un contexto de gobiernos dictatoriales será bastante importante. Finalmente, el acuerdo fue suscripto con las autoridades del gobierno de Costa Rica en 1981. Sobre esta cláusula que decía que las decisiones de la Corte tendrían la misma fuerza ejecutiva que las dictadas por los jueces costarricenses, el juez Thomas Wergenthal dice: el artículo más innovador del convenio de sede, tal y como finalmente quedó redactado, fue idea del juez Rodolfo Pisa. Teníamos la esperanza de que ese artículo serviría de modelo para realizar acuerdos similares con otros estados partes, pero hasta ahora esa esperanza no se ha concretado. Ese tipo de falta de acuerdos da lugar, como sabemos, a casos como Fontevecchia, ¿sí? El famoso caso Fontevecchia, donde no sabemos muy bien cuál es la fuerza, digamos, ejecutoria de la sentencia de la Corte Interamericana dentro del Estado argentino. Bien, entonces finalmente voy a hablar sobre los primeros pasos de la Corte y sobre la división de la historia de la Corte en etapas. Esta división de la historia de la Corte, esto ya lo mencionó Nicolás, pero aquí les comparto la portada del libro, la voy a extraer de esta obra colectiva que dirigió Alfonso Santiago, que compila, digamos, examina la jurisprudencia, digamos, toda la historia de la Corte Interamericana y toda su jurisprudencia hasta el 2018. Entonces tenemos una primera etapa que podríamos denominar el nacimiento de la Corte, que va de 1979 a 1986,
En esta primera etapa no hay ningún caso contencioso ante la Corte, hay un caso contencioso fallido sobre el cual voy a comentar ahora en un ratito, solo hay opiniones consultivas. La segunda etapa entonces se inaugura cuando llega el primer caso contencioso ante la Corte en 1986. La tercera etapa se inaugura en 1993 cuando se intensifica el envío de casos, se amplían los temas y empiezan a trabajar los primeros abogados del tribunal. La cuarta etapa se inaugura en el 2001, cuando se adopta el cuarto reglamento de la Corte, que otorga locus standi in judicio a las presuntas víctimas de derechos humanos en los procesos ante la Corte. La quinta etapa la inauguramos con la creación de la doctrina del control de convencionalidad, y finalmente tenemos una última etapa hasta la actualidad, caracterizada por un notable crecimiento de las sentencias y por conflictos de diverso tipo con los estados parte, con los estados que han reconocido la jurisdicción del tribunal, y también por temas novedosos en la jurisprudencia del tribunal. Me voy a concentrar más que nada en las dos primeras etapas, que son como, digamos, los primeros años de jurisprudencia de la Corte y algunas cosas que ya se ven desde el comienzo en la jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué les dije hace un rato que en realidad hubo un caso contencioso antes de 1986, pero fue fallido? Bueno, porque estuvo el primer pronunciamiento en realidad de la Corte, se dio en el que luego se dio a conocer como asunto de Viviana Gallardo. Viviana Gallardo era una joven militante que fue asesinada en la cárcel por un policía luego de haber sido detenida durante un tiroteo en el que un oficial resultó asesinado. Este fue un caso contencioso frustrado, ¿por qué? Porque Costa Rica, que estaba muy entusiasmada con la Corte, le quiso dar su primer caso a la Corte y se salteó el procedimiento ante la Comisión. Directamente lo presentó ante la Corte Interamericana. Esto le ganó al caso el apodo de Costa Rica contra Costa Rica. ¿Qué pasó? Bueno, la Corte tenía su primera chance, digamos, de empezar a desarrollar su jurisprudencia, pero no la tomó. No la tomó porque decidió que debía primar la regularidad procesal, la seguridad jurídica. Era bastante peligroso que un tribunal, digamos, en un sistema de protección de derechos que estaba recién iniciándose y una Corte muy joven, se mande con algo que iba bastante en contra de las reglas de procedimiento, y entonces dijo, no se puede eludir el procedimiento ante la Comisión, y no importa si el Estado renuncia unilateralmente ante el procedimiento, digamos, detener el procedimiento ante la Comisión, esto no se puede realizar. Entonces, ¿con qué nos quedamos en esta primera etapa? Nos quedamos con 7 opiniones consultivas. No está nada mal, de todos modos, porque las opiniones consultivas, como no están atadas por las reglas de procedimiento de los casos contenciosos, dan un poco más de lugar al desarrollo de principios jurídicos. Y entonces la Corte aprovecha estas opiniones consultivas para definir distintos aspectos relevantes de su competencia consultiva, por ejemplo, cuáles eran los tratados que eran objeto de esa función, o cómo resolver la cuestión de los casos contenciosos encubiertos. También empieza a delinear ciertos criterios de interpretación, y entre estos se destaca el principio pro homine como pauta hermenéutica esencial, ya la encontramos de esta primera etapa de la Corte. Luego sienta algunos lineamientos para la admisibilidad y los efectos de las reservas a la Convención Americana, y esto lo relaciona con el carácter especial de los tratados de derechos humanos y con la inderogabilidad de ciertos derechos. Y finalmente aprovecha estas opiniones consultivas para desarrollar el contenido de algunos derechos humanos específicos garantizados por los textos interamericanos. Por ejemplo, trata el derecho a la vida en relación a la pena de muerte, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión. Ya están tratados desde estas primeras opiniones consultivas. ¿Cómo inauguramos la segunda etapa? La inauguramos gracias a que una comisión con miembros nuevos, recientemente elegidos,
envía 3 casos a la jurisdicción contenciosa de la Corte en 1986. Al principio hubo una cierta reticencia de la comisión de enviarle casos a la Corte, y eso empezó a generar algunas tensiones. Finalmente esas tensiones se liberan en 1986, y los 3 primeros casos que llegan ante la Corte se refieren a la desaparición de personas que supuestamente estaban bajo la custodia del gobierno hondureño. Vemos acá una foto de Manfredo Velázquez Rodríguez, dirigente estudiantil universitario desaparecido el 12 de septiembre de 1981 en Honduras, cuyo nombre le da el nombre a uno de los casos más famosos de la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez. Entonces, en esta segunda etapa, la Corte va a emitir 15 sentencias y 6 opiniones consultivas. En esta segunda etapa vemos a una Corte que tiene un volumen de trabajo escaso, entonces escribe pequeños tratados del derecho internacional de los derechos humanos en sus sentencias, en sus opiniones consultivas. Vemos mucho el carácter didáctico de la Corte, pero esto a su vez ayuda a sentar las bases jurisprudenciales de la función jurisdiccional de la Corte para su futuro trabajo. Y acá hay algunas cosas que ya se ven desde el comienzo, ¿no? En el comienzo la Corte fue muy cautelosa, avanzó muy cautelosamente. Estaba tratando de respetar la regularidad procesal, a la vez que intentaba agilizar el procedimiento, también procuraba ser cuidadosa en materia de reparaciones, porque quería más aceptaciones de su jurisdicción, pero desde el comienzo se puso firme con algunas cosas. Y esto le da una impronta que otros tribunales internacionales o regionales no tienen. Una de las cosas con las que la Corte se puso firme desde el principio fue la posición respecto del margen de apreciación de los estados. Desde el principio el tribunal utiliza la doctrina en forma restringida, a diferencia del Tribunal Europeo, que, como sabemos, el margen, digamos, en su jurisprudencia, el margen de apreciación ha tenido un gran desarrollo. Otra posición de la Corte desde sus comienzos fue su orientación pro homine. Esta pauta tiene una presencia notable y decisiva en su jurisprudencia y no se observa el mismo hincapié en la doctrina de otros tribunales de derechos humanos. A su vez, en estos primeros años la Corte hizo importantes contribuciones a la evolución conceptual del derecho internacional de los derechos humanos. La jurisprudencia que sienta la Corte, por ejemplo, en materia de excepciones preliminares, en los casos hondureños, sienta un importante precedente a nivel regional e incluso a nivel global, porque, digamos, en el sentido de que logró influenciar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. De hecho, si ustedes revisan las citas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Corte Interamericana, que son mucho más escasas que las citas que la Corte hace del Tribunal Europeo, en su mayoría se refieren a excepciones preliminares. Al menos dentro de las primeras citas predominan, digamos, abundan muchísimo las citas en materia de excepciones preliminares. Además, también, en estas primeras sentencias, la Corte inaugura una categoría del derecho internacional, que es la de la desaparición forzada de personas. Tanto la categoría como su prohibición surgen de la jurisprudencia de la Corte desde esta primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez. Por eso, estos casos no solo fueron los primeros casos contenciosos ante la Corte, sino que también representan la primera vez que un gobierno fue juzgado por desapariciones forzadas atribuidas a sus fuerzas de seguridad. Entonces, para hacer un resumen de lo que significan estos primeros años de la Corte. El surgimiento de la Corte, digamos, la creación de la Corte y dentro del sistema interamericano es importante porque hasta ese momento los derechos humanos seguían siendo asuntos internos en los estados americanos y dependían principalmente de la insistencia del público respecto de su reconocimiento legal interno. Estaba, sí, hay que reconocer, la labor de la Comisión Interamericana que ya estaba trabajando desde hace algunas décadas. El comienzo del uso de la jurisdicción contenciosa de la Corte entonces se perfila como un primer paso fundamental hacia la meta de que el sistema interamericano actúe como una nueva instancia para proteger los derechos humanos.
Los aportes jurisprudenciales de estos primeros años de jurisdicción contenciosa, a pesar de que hubo contratiempos, constituyen significativos avances hacia ese objetivo, y vemos entonces cómo en estos primeros años la Corte crea capital jurídico, afianza su autoridad institucional, a la vez que la cantidad de casos que llegaban ante sus estrados iba creciendo progresivamente. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy y, por supuesto, quedo abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Excelente presentación, capacidad de síntesis y que refleja además ese trabajo magnífico que han hecho con ese libro, que realmente es una obra monumental, nos ha servido mucho a nosotros como grupo y públicamente entonces ratificamos el agradecimiento en la persona de Gisela, que sé que trabajó muchísimo, y también Alfonso Santiago y Lucía Veloquio, que bueno, son personas amigas y a quienes tenemos también un gran respeto intelectual. Bueno, veo una mano levantada, lamentablemente por la cantidad de asistentes que tenemos, si bien tenemos profesores, veo por allí a la profesora Ilva Hoyos, que podría estar perfectamente dando esta conferencia y escuchándola. Es un gusto tenerla a la querida Ilva entre los asistentes, a distintos profesores. Me dice la profesora Fina que quería aplaudir. Bueno, quería que por eso levantaba la mano. Bueno, le vamos a pedir entonces que nos envíen. Gisela, tenemos 3 preguntas, hasta ahora tengo yo aquí, te las voy a leer. La primera dice, la Corte fue creada después que la Comisión. Durante ese transcurso de tiempo en que no había Corte, pero sí había Comisión, ¿cómo es que se resolvían los casos sobre las vulneraciones de derechos humanos? ¿Se emitían documentos que podrían tener carácter de sentencias? ¿Cómo es que actuaba la Comisión antes de la creación de la Corte? Saludos y muchas gracias por la ponencia. Otra. El juez Bergenthal se expresa acerca de cuál es la política de su propio país para con la Corte Interamericana. Y la tercera pregunta, él o la asistente que ha hecho esta pregunta dice, viendo cómo ha evolucionado la integración de la Corte con jueces que esta persona considera como jueces, pone calificativo en militantes, dice que la Corte no puede garantizar derechos de manera objetiva y es un comentario, en realidad celebra que la Argentina no acepte sus fallos como cuarta instancia. Bueno, no es una pregunta en sentido propio. Dijo la profesora. Y después, una pregunta nos dice, no sé si entendí mal en la conclusión, y si usted dijo, o la profesora dijo, que la Corte actúa como una tercera instancia. Esto porque creo que no lo es. O sea, en realidad pregunta si vos considerás que la Corte actúa como una tercera instancia y la persona que nos envía esta pregunta nos dice que no lo es la Corte en ese sentido una tercera instancia. Y nos preguntan también si vamos a enviar los PowerPoint. Sí, hemos tenido los mails registrados, ustedes han recibido materiales del grupo, productos de la investigación, y vamos a ir enviando también los PowerPoint si los profesores los quieren compartir. En este caso sé que Gisela lo ofreció para compartir. Bien, y tengo una más. Algunos estados renunciaron a la competencia contenciosa y otros hicieron intentos. ¿Repercutió esto de alguna manera en la agenda de la Corte para tomar casos de ciertos temas? Y finalmente otra persona... Disculpa, Nicolás, ¿podrías repetirme esa pregunta? Sí, perdóname. Si algunos estados renunciaron a la competencia contenciosa y otros hicieron intentos de hacerlo, ¿esto ha repercutido de alguna manera en la agenda de la Corte para tomar casos de ciertos temas? Muy bien. Bien. Bueno, voy a arrancar por la más sencilla. Tuve que volver a la presentación para ver qué es lo que decía. Dice nueva instancia de protección de los derechos humanos, no tercera instancia. No. Quizás yo dije tercera, pero
es nueva, una nueva instancia de protección. Sobre el juez Thomas Wergenthal. En realidad el juez Thomas Wergenthal era nacido en Checoslovaquia, y era judío, y durante la Segunda Guerra Mundial emigró a Estados Unidos como refugiado, y allí adquirió la nacionalidad estadounidense, que fue lo que le permitió convertirse en juez de la Corte Interamericana. Ahora, uno podría preguntarse por qué un juez estadounidense, ¿por qué puede haber un juez estadounidense en la Corte, no? Y es porque no hace falta que el Estado en cuestión haya ratificado la convención, sino que basta con que el juez sea nacional de un Estado parte de la Organización de Estados Americanos. Y como Estados Unidos es un Estado parte en esa organización, entonces puede haber un juez norteamericano. Sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, no sé nada de lo que puede haber declarado Thomas Wergenthal, pero pueden consultar el documento que les dejé el link en la presentación y que Nicolás les va a hacer llegar. Sobre la comisión en realidad tenía funciones similares a las que tiene ahora. Lo que podía hacer era visitas in loco a distintos países para chequear el estado de los derechos humanos, y también recibía casos, ¿sí? Respecto de los cuales podía emitir informes y recomendaciones que no tienen carácter vinculante, como sí tienen las sentencias de la Corte Interamericana. Respecto a los estados que renunciaron, digamos que desistieron de aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte, y sobre el impacto que eso podría tener en la agenda y en los temas del tribunal, yo no sé si es tanto una cuestión de temas, sí puede haber un impacto. Yo sí siento que los estados sienten que hay una gran injerencia dentro de la esfera soberana, de sus esferas soberanas, y creo que hay un deseo de que la Corte entre en un diálogo más profundo, más significativo con los estados de la región, que haya una negociación, digamos, de lo que significa la convención para los estados, es decir, que se respete el margen de apreciación de los estados, y creo que la Corte ha tendido por un lado tendió hacia el lado opuesto, con la doctrina del control de convencionalidad, que es todo lo opuesto a lo que venía diciendo, ¿no? Porque tiende a uniformar los estándares interamericanos, pero bajo la égide de su jurisprudencia. Y por otro lado, sí se la ve un poco más aventurándose en el campo del diálogo, al menos con los tribunales domésticos de la región. Siempre se ha visto cómo la Corte recibió ideas del Tribunal Europeo, siempre se ha visto cómo la Corte recibió ideas de los organismos del sistema global, del sistema ONU, pero en los últimos años, y creo que en parte por este fenómeno de reticencia de los estados, está empezando a dialogar un poco más con los tribunales de la región y los está empezando a citar. Hay algunas, en las últimas opiniones consultivas, hay citas no solo de sentencias de tribunales domésticos de la región, sino también de legislación y de constituciones de la región. Y en ese sentido yo creo que los estados han logrado un avance en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, acá nosotros también, digamos, está el derecho internacional de los derechos humanos de un lado, pero también está nuestra soberanía, nuestro derecho constitucional por el otro. Tendríamos que tener alguna esfera, algún margen de apreciación. Nuestros tribunales tienen cosas importantes para decir y la Corte tiene que escuchar esas cosas que tienen las cortes regionales para decir. Gracias, Creo Gisela. que respondí todas las preguntas. Si me olvidé alguna, perdón. No, sí, muy bien. Llegaron, bueno, Sabrina nos dice que comentando justo en todo esto último,
dice que incluso hay una publicación reciente de la Corte Interamericana súper interesante que se llama Diálogos entre Cortes. Sí. Y pasa un link ahí que ahora lo vamos a copiar. Bueno, y te hago 3 preguntas, alguna es un poco política. Dice, no, son 2, o sea, este comentario son 2. ¿Por qué Estados Unidos no es parte de la Corte, o en este caso? ¿Y cómo ve la posibilidad de una Corte supranacional y a resistencia de los Estados parte? Bueno, esto algo has respondido, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo ve usted la posibilidad de una Corte supranacional? No sé, quizás habrá querido como una cuarta instancia. ¿De carácter permanente habrá querido decir? No sé, pero eso fue la pregunta. Bueno, y la otra era sobre por qué Estados Unidos no es parte. Es una pregunta así. A ver, Estados Unidos tiene una actitud bastante particular respecto del derecho internacional público, en parte porque, bueno, es la superpotencia mundial y las reglas del derecho internacional público se amoldan a la voluntad del Estado estadounidense y no al revés. Entonces, que Estados Unidos se someta a la jurisdicción de la Corte Interamericana, yo no lo veo factible, y creo que responde más que nada a una cuestión de poder político, económico y una hegemonía de Estados Unidos, bueno, la hegemonía mundial, ¿no? Eso es todo lo que puedo decir al respecto realmente. Sobre lo otro, creo que se refiere a lo de a la posibilidad de que la Corte sea una Corte de carácter permanente, como lo es, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay algunos jueces que han hecho muchos esfuerzos para que eso sea así. Cansado Trindade es uno de ellos. Intentaron por todos los medios conseguir el presupuesto para que eso sea una realidad, pero por el momento no se ha conseguido y pareciera que no va a ser una realidad en el futuro cercano, lamentablemente, porque eso repercutiría en la cantidad de casos que la Corte podría manejar por año, que podría ser mucho mayor, y también porque aumentaría sustancialmente la calidad de las sentencias. Bien, muchas gracias, Gisela. Bueno, también acá comentaba Sabrina misma, que dicen también que Estados Unidos es muy federal y no puede terminar de consensuar entre sus propios estados, por ejemplo, en temas como la pena de muerte. Eso también jugaría como factor. Bueno, Gisela, muchísimas gracias por tu exposición. Estamos en hora, excelente. Gabriel Maino también nos acaba de compartir su PowerPoint, que también lo vamos a enviar. Yo no sé si Gisela vos querés decir algo o si quiere Gabriel decir algo que haya quedado pendiente de las preguntas que te llegaron un poco sobre el final, Gabriel. No, agradezco mucho. Casi todas las respondí por el chat. Evidentemente que lo de Gisela era mucho más interesante. Yo me quedé prendado de eso, de ver cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Las dificultades que hubo, el tema de la corte activista, quizás el concepto de dignidad cobra más relevancia a partir de esa etapa, ¿no? Y de ahí en adelante. Yo pienso que el concepto de dignidad es algo importante y es algo valioso para nuestro ordenamiento interamericano, pero que como es algo valioso, las cosas valiosas deben ser cuidadas y tratadas con delicadeza, cosa que quizás no ocurre cuando se utiliza ese concepto para tratar de extender los derechos de la convención más allá de lo que la misma convención establece, que es a lo que los estados soberanos se han comprometido, ¿no? Un poco para hermanar un poco ambas cosas, lo de Gisela y lo mío, me parece que ahí hay un punto, ¿verdad? Así que bueno,
Es algo como para cuidar. Cuidar un concepto jurídico implica emplearlo de modo adecuado, fundamentadamente, sin hacer interpretaciones forzadas del mismo, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, entonces, siendo 19:50, llega la última pregunta de Gisela, que nos dice si el libro que has coordinado, o el que coordinó Alfonso Santiago, en el que has participado, tiene versión electrónica. Nos preguntan desde México. Sí, ¿no? Según la portada del libro, sí. Sí. Hay una versión ebook que se puede... La editorial es Thomson Reuters, La Ley, así que yo entiendo que en la página de la editorial se puede conseguir el ebook. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Los miércoles vamos entonces a tener esta misma metodología, 2 módulos, con esta pausa en el medio de 10 minutos. El miércoles que viene ya les vamos a compartir, comenzamos a compartir algunos resultados de la investigación hecha en torno a cómo se usa la dignidad. Y bueno, y ya esperamos también poder ofrecerles la base de datos que ha construido este proyecto de investigación sobre justamente la sentencia de la Corte Interamericana y los usos de la dignidad, que es uno de los frutos, de los resultados de este trabajo de investigación. Después, en los siguientes encuentros, vamos a tener a la profesora Ratti, que nos va a profundizar en torno a lo que hemos llamado las fórmulas que la Corte utiliza para referirse a la dignidad, y ya entraremos después en consideraciones específicas de distintos derechos o campos o aspectos o personas o sujetos en los que está involucrada la dignidad y cómo lo fue tratado el término dignidad por la Corte Interamericana. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse abierto el tiempo para participar. Sé que hubo un cambio de horario, estuvimos debatiendo, ahí Gabriel Mayno nos hizo saber que había un cambio de horario en América Latina y entonces estamos agradecidos que los que se pudieron sumar y los que no, bueno, o llegaron tarde, esperamos que ya la vez que viene 6 de la tarde de la Argentina. Muy bien, muy buenas noches.